Juan capítulo 7, ahí es donde nos encontramos, Juan 7. Y yo quisiera comenzar diciéndoles que todos sabemos que Colombia es un país profundamente religioso. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, existen en Colombia 9.500 iglesias cristianas registradas. Hay muchas otras que no han sido registradas. A nosotros nos tomó años lograr ese registro. Y se estima que hay, según el ministerio, hay unas 10 millones de personas que se identifican como cristianos evangélicos. Es decir, hay iglesias en cada esquina y no basta sino observar para darse cuenta de esto. No solamente en Bogotá, en todas partes, en cada pueblo de Colombia. Esta semana pasada estuve en un matrimonio el sábado y luego fui a Sogamoso y estuve en una iglesia y esa iglesia y luego hay otra y hay otra. Hay muchas iglesias. Algunos tienen cultos todos los días. Escuché de alguien que no podía entender por qué nosotros no nos reuníamos todos los días. Hay varios con programas radiales. De hecho, nosotros hemos participado en un programa radial hace varios años. Allí un hermano, y antes yo lo hacía, tomábamos un tiempo y estábamos ahí en el radio todas las semanas o cada 2 semanas. Hay canales cristianos, hay podcasts, hay blogs, hay un sinnúmero de actividades que llevan el nombre de Dios. Pero en medio de toda esta gran presencia religiosa, uno se hace la pregunta, una pregunta honesta y necesaria: ¿dónde está el fruto de esa fe? ¿Por qué, aunque tenemos muchas iglesias, seguimos viendo corrupción, injusticia, orgullo espiritual? Y esta sociedad cada vez más se aleja del carácter de Cristo. Cuando lo vemos así, hay algo que no cuadra, algo que no está bien, ¿no les parece? ¿Por qué hay tanta incredulidad? ¿Por qué tanta hipocresía? Tanto rechazo a la verdad. Es una nación donde se predica o se menciona el nombre de Cristo muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Señor Jesucristo nos da claridad, nos da la respuesta a esa pregunta, y eso lo encontramos en Juan 7:18. Allí, Él está enfrentando a este grupo de líderes religiosos de su tiempo, hombres que conocían todas las doctrinas, conocían las escrituras, hablaban acerca de Dios todo el día, y Él les dijo: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Si prestan atención a esas palabras, notarán que allí está la raíz del problema. Y les aseguro que no es por ignorancia. Aunque esas personas se les había presentado toda la verdad, la desestimaron y desestimaron al que traía la verdad. Dijeron: ¿cómo es que este hombre que no tiene letras habla sin haber aprendido? Y entonces, recuerden, nuestro Señor comienza a dirigirse a estas personas y les confrontó porque conocía que había en su corazón. Podía ver exactamente lo que pasaba por sus mentes, vio las razones de ese rechazo hacia Él y comienza a enseñárselas o a señalárselas una por una. Y eso es lo que hemos considerado por varias semanas. Jesús les mostró sus problemas y acá se los resume y les dice: el error que cometen es pensar que se trata de una cuestión puramente intelectual. No es eso. No es falta de acceso a las escrituras. Ellos las tenían, ellos las estudiaban, eran los doctores de las escrituras. El problema es un problema más profundo. Y se los digo: el orgullo. El problema es la autoglorificación. El problema es ese deseo de hablar y vivir para sí mismo. Esto en lugar de someterse a la gloria de Dios. Y entonces acá estamos cara a cara con lo que me atrevo a llamar la principal barrera entre el hombre y Dios. Es el orgullo. Esa es la primera causa de la incredulidad, el orgullo. Debe recordar, mientras procedemos a considerarlo, que Él dice que el destino final de los orgullosos, el destino final de los incrédulos, es la condenación en el infierno.
¿Cierto? ¿Sí o no? Por eso es que esta no es una discusión teórica. Hoy no estoy inmerso en una investigación filosófica ni académica. No estoy abordando el tema de la incredulidad porque sea hacer un análisis interesante acerca de ello. No, mi querido amigo. El tema de hoy es importante porque su destino y el mío dependen de si cree o no en el Señor Jesucristo. Y mi único motivo para analizar las causas de la incredulidad por varias semanas es porque nuestro Señor hizo exactamente lo mismo y es lo que yo espero que usted entienda, porque es lo más importante que le puedo hablar hoy. Él lo hizo con amor. Quería que esas personas vieran lo horrible de su rechazo hacia Él. Lo está descartando esas personas como un tipo cualquiera, así lo hicieron. Se preguntaban, ¿cómo puede cómo puede este tipo enseñar si ni siquiera ha aprendido nada? Y ese es el mensaje de hoy. Entonces no es simplemente una reflexión, no es simplemente unas palabras que está dando una persona aquí parada. Este es un llamado urgente a nuestro país. Es un llamado urgente a nuestra iglesia, porque es para usted también. Es un llamado urgente a su propio corazón. Cristo le está hablando hoy a usted como lo habló en ese momento a esas personas en el templo. Nos llama a todos, le llama a examinar si en verdad está usted entendiendo esto, si en verdad lo está siguiendo, o si tiene en su mente o lo reconoce que está siguiéndose a usted mismo. Hermanos, antes de meternos de lleno en este poderoso versículo de Juan 7:18, es importante que entienda bien qué estaba pasando en ese momento. No puedo simplemente sacar las palabras de Jesús y predicarlas sin ubicarlas en su contexto. Porque cuando vemos lo que está ocurriendo alrededor, el mensaje cobra mucho más peso, mucha más vida y también más urgencia para usted y para mí hoy. Así que déjeme llevarlos allá. Vamos a Jerusalén. Piensen eso, vamos de paseo, vamos para Jerusalén. Estamos en una de las fiestas más importantes del calendario judío. Y esta es la fiesta de los tabernáculos. Es una celebración grandísima. Muchas personas están llegando allá, muchas personas muy alegres, gente hablando para acá, para allá. Es el momento donde el pueblo se reúne allí para recordar lo que Dios hizo cuando los mantuvo en el desierto. Muchos vienen en caravanas, con animales, con cosas para hacer sus tiendas, para participar de esta celebración. Y por supuesto, no solamente está el pueblo, sino también están los líderes religiosos. Ellos no se querían perder, por supuesto, el momento. Estaban observando, estaban evaluando y estaban criticando, por supuesto, también. Todo eso es lo que está pasando en esta fiesta. Pero en medio de esa celebración, a mitad de la celebración, Jesús sube al templo. No lo había hecho antes, no lo hizo al principio, sino a la mitad de la fiesta. Inclusive sus hermanos se lo pidieron, pero sube a la mitad de la fiesta porque no era su tiempo. No era el tiempo de que las personas lo reconocieran. Sube a la mitad de la fiesta y en ese momento comienza a enseñar. Y lo que enseña deja a todas estas personas sorprendidas. Ellos dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre sepa tanto si nunca ha sido estudiado? ¿Quién se cree? Es lo que están diciendo. ¿Quién se cree este tipo? No ha pasado por nuestras escuelas, no tiene nuestro entrenamiento, no pertenece a nuestro grupo. Hay muchos grupos judíos, pero no pertenecía a ninguno de ellos, a ese grupo selecto de gobernantes. Entonces, ¿quién le dio la autoridad para hablar como está hablando? Y esa es la tensión, hay una tensión allí. Y Jesús empieza entonces a enseñar la verdad de Dios. Pero los religiosos están más preocupados por sus credenciales que por la verdad. Están más preocupados por quién es Él que por el contenido del mensaje. Y Jesús conoce sus corazones, los conoce, sabe qué hay allí y les responde con sabiduría y una autoridad inmejorables. Primero les dice algo crucial. Les dice en el versículo 16, Jesús entonces le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo.
Él se los está dejando claro. Yo no vine aquí para hablar por mi cuenta. Eso es lo que les está diciendo. Vine del Dios Padre y soy un enviado del Dios Padre. Es una verdad profunda y les está diciendo simplemente, yo vengo de allá, pero son mis palabras, son las palabras de Dios. El corazón del mensaje es las palabras de Dios, es lo que Él les está diciendo. Y eso es lo que nosotros estamos analizando esta mañana. El que habla, eso es lo que les dice, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, lo está diciendo Jesucristo. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Jesús está diciendo, ustedes no me creen. ¿Y saben por qué? Porque están buscando otra cosa. Él les está hablando con claridad, pero no le creen porque ellos están poniendo su mente y sus intereses en otra cosa. Están buscando su propia gloria. Es lo que les está diciendo. Y hermanos, esto no es solo un problema de los fariseos hace 2000 años. Esto es igualmente nuestro problema hoy. O es una cosa o es la otra, como dice nuestro Señor Jesucristo, o se los dijo a estos judíos. Yo me pregunto, ¿se ha dado cuenta de eso? O está buscando su propia gloria o está buscando la gloria de Dios. Son dos cosas. No son sino dos. Alguno dice, bueno, yo no creo. Dice uno, yo no creo. Yo no creo ese evangelio. Porque lo que yo pienso es esto. Porque lo que yo creo es esto. O es esto otro. O lo que yo. A ese le digo, yo creo que usted ni siquiera es cristiano. Y quiero dejar dicho algo esta mañana antes de que digamos algo más acerca de este versículo. Le vuelvo a preguntar, ¿tiene perfectamente claro esta enseñanza de Cristo? Si no acepta esta enseñanza de que es o lo uno o es lo otro, bueno, entonces no tiene nada en qué basar sus palabras, sino en una opinión humana, en una autoridad humana, en una posición humana, en lo que alguien le dijo. De hecho, para ilustrarles lo que quiero decir es, hace un poco escuché a un hermano que me contó acerca de un pastor que empezó un ministerio muy humilde, fiel a la palabra, centrado en el evangelio. Dios usó su vida para bendecir a muchas personas. La iglesia creció y con el crecimiento vinieron muchos seguidores, invitaciones, aplausos y poco a poco, sin darse cuenta, ese pastor dejó de predicar para edificar y empezó a predicar para impresionar. Dejó de orar por el pueblo y empezó a cuidar su imagen. Ya no hablaba de arrepentimiento, hablaba de empoderamiento. Ya no abría la Biblia, abría su celular para mostrar cuántas redes tenía o cuántos likes tenía allí. ¿Y saben qué pasó? La gente lo seguía, sí. Tenía miles de visitas, sí. Pero no habían conversiones, no había santidad. No se les mostraba la cruz. Había emoción, sí, pero no había transformación. ¿Por qué? Porque, como dice Jesús, el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Y hermanos, eso no solamente pasa con los predicadores. Pasa con los empresarios, pasa con los empleados, pasa con los estudiantes que dicen ser cristianos. Muchos apenas se acaba el domingo, salen de acá y en el momento que regresan a sus negocios, a sus trabajos, a sus estudios, son iguales al mundo. Pasa con algunos que publican versículos, pero en realidad están buscando simplemente likes. Pasa con músicos cristianos que cantan en el nombre de Dios, pero viven para exaltar su nombre en Spotify. Y Colombia es un lugar donde muchos dicen, gloria a Dios, bendecido, ¿no les ha pasado? Muchos dicen, fue una bendición. Es una bendición de Dios, gracias a Dios. Pero la realidad lo que están diciendo es, mírenme a mí. Y eso debe llevarle a preguntarse, ¿para quién está viviendo realmente? ¿Para quién habla? ¿Para quién trabaja? ¿A quién le sirve? ¿Para quién predica? ¿Está buscando la gloria de que le envió o está buscando su propia gloria? ¿Y saben qué? Por buscar su propia gloria es que no reconocen la verdad cuando la tienen enfrente de sus ojos. Jesús
Jesús estaba enfrente de ellos, allí en el templo, en medio de esta fiesta religiosa, hablándoles de salvación, hablándoles de Dios. ¿Y saben qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no encajaba en su sistema, no respondía a sus expectativas. Y sobre todo porque Jesús no los glorificaba a ellos, a los judíos. Y cuando alguien busca su propia gloria, se vuelve incapaz de ver la gloria de Dios. Y así nos encontramos, ese es el contexto. Jesús está rodeado de todas estas personas religiosas, pero ciegas. Personas que conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Personas que pueden repetir la ley, pero no conocen al enviado. Y en medio de eso, les revela la naturaleza de su problema, la raíz de su problema, y es el orgullo. Y con ese escenario en mente, ahora sí, volvamos a lo que dice Jesús a usted y a mí a través de ese versículo. Porque esto no es simplemente un texto antiguo y sin importancia. Esta es la palabra viva, viva de Dios, para una iglesia viva. Esta es la palabra para un país que se dice ser cristiano. Palabra que usted también necesita escuchar. El que habla de sí mismo busca su propia gloria. Y si está tomando notas, les doy mi primer punto. Solo hay dos tipos de enseñanza. O viene de Dios o viene del hombre. Noten el versículo otra vez. Jesús dice, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Aquí el Señor está dividiendo al mundo entero en dos. Y no exagero. Hay dos tipos de enseñanza solamente. Solo dos y no hay ni una más. No hay una tercera. No hay un tercer camino. Por un lado está la enseñanza que viene de Dios, la enseñanza que ha sido enviada de Dios al Hijo para que nos la dé, que no habla por su propia cuenta, sino que transmite lo que Dios le ha dado. Y por otro lado está la enseñanza que viene del hombre, el que habla de sí mismo, desde su propia autoridad, desde su propia opinión, de sus ideas. Y que, como dice Jesús, busca su propia gloria. ¿Lo notan? Esta es una distinción fundamental. Y yo no estoy acá para dar mis propias opiniones. Simplemente estoy acá para exponer la enseñanza que encontramos en este libro. Estoy aquí para repetir esa enseñanza. Y gracias le doy a Dios que no tengo que crear nada. Simplemente repito lo que dice la Biblia, las palabras del Señor Jesucristo. O es una cosa o es la otra. Por lo tanto, déjeme dejarlo muy claro. Que no estoy aquí para pedirle a nadie que crea lo que simplemente digo. No estoy aquí pidiéndole a nadie que simplemente crea porque yo lo creo. Estoy aquí para decirle que esta es la palabra de Dios y esta es la declaración del Hijo de Dios y que debe recordar que o se somete a esa palabra o está preparado para pasar su vida eterna con sus propias ideas y opiniones. O es de los hombres y mujeres como usted, o habla y entiende que esta es la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios. Esto no es simplemente una diferencia en estilo, ni es una diferencia en denominación o de énfasis. Noten el versículo 18. Allí Jesús está diciéndoles, el que habla de sí mismo, se refiere a cualquier persona. Esa unión de él con esa otra partícula que nos ayuda a mostrarnos que los está incluyendo a todos. Todos están ahí. Es decir, incluye al líder religioso, al maestro, al filósofo, al predicador, incluso a todos nosotros. Todos los que hablan de sí mismos, todos están ahí. Y lo que dice es que ellos no han sido enviados por Dios. Y entonces habla sin tener autoridad divina. Habla de lo suyo. Y eso es lo que dice Jesús. Que el que así habla simplemente va acompañado de una intención. Y es que está buscando su propia gloria. Y eso es tremendo. Porque hacerlo así significa que todo pensamiento, toda filosofía, toda religión, toda moral, toda visión de la vida que no venga de la palabra de Dios, por muy elevada que suene, por muy inteligente que parezca, por muy popular que sea,
al final es autoglorificación. Punto. Es eso. Hay un hombre en la política de Colombia que no quiero mencionar su nombre, pero es un personaje bien conocido, escritor, productor de televisión, activista político, ex senador, y si hay algo que lo ha caracterizado en su vida pública es su estilo fuerte, directo y muchas veces centrado en sí mismo. En una reciente entrevista dijo algo que llama la atención, hablando de su rol en política, dijo: yo soy la conciencia de este país. Y en otra ocasión, frente a cámaras, afirmó esto, dijo: yo no necesito a Dios para ser bueno. El problema del país no es la falta de religión, sino la falta de educación y conciencia. Ahí lo tiene. Un hombre hablando de sí mismo, desde su experiencia, desde su visión, desde su razonamiento, con autoridad propia, con base en sus ideas, confiando en su juicio, pero sin someterse a Dios, sin reconocer su necesidad de Cristo, sin sujetarse a la palabra. ¿Y qué dice Jesús de eso? El que habla por su propia cuenta busca su propia gloria. Este hombre puede sonar muy intelectual, puede tener seguidores, puede recibir aplausos, pero lo que está haciendo es exaltarse a sí mismo como un referente moral, como si él fuera la luz que este país necesita. Pero hermano, hermana, la verdadera luz no está en ningún hombre, la luz está en Cristo. Y solo el que busca la gloria del que lo envió es verdadero. Lo demás, por bonito que suene, es autoglorificación. Esa es la doctrina que tenemos acá. Lo que Jesús enseña es que la verdad no nace en el hombre, sino que viene de Dios por revelación. Juan 7:16 lo dice: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Juan 3:34 igual, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. Jesús no improvisa lo que dice, no presenta una opinión personal, él representa al Padre, y esto es esencial en la doctrina cristiana. La verdad no es algo que el hombre descubre con su razonamiento, es algo que Dios da por gracia, es revelación, no es invención, es algo que Dios da. Ahora, ¿qué pasa si uno rechaza esa revelación? Jesús ya se lo dijo en el versículo anterior. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. O sea que el que verdaderamente quiere someterse a Dios reconoce que la enseñanza viene de Él. Entonces la conclusión es esta: si usted rechaza esta enseñanza, no es porque no tenga información o que le falte, es porque su corazón está buscando otra cosa, y esa es su propia gloria. Ahí está el problema. Ese es el problema de nuestros días. ¿Cuántos hay en Colombia, en las iglesias, en las universidades, en las redes, que opinan, dicen cosas acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Jesús, pero no están hablando por Dios, están hablando por ellos mismos? Hoy cualquiera se para y dice: lo que yo creo que Dios haría es esto. Para mí Jesús no juzgaría a nadie. O Dios es amor. No importa lo que yo haga, Dios es amor. ¿Saben qué? Eso es hablar por su propia cuenta. Según Jesús, eso es buscar su propia gloria, no la gloria de Dios. Y es muy fácil disfrazarlo, ¿no es así? Usan lenguaje bonito, hablan de compasión, hablan de justicia social, hablan de espiritualidad, pero al final, si no es conforme a la palabra de Dios, no es otra cosa que el hombre hablando de sí mismo. Y eso no puede ser verdadero, dice Jesús. Hermanos, esta es una pregunta directa para usted. ¿De dónde viene lo que cree? ¿Quién está hablando a través de su vida? ¿Está repitiendo lo que Dios ha dicho? ¿O está diciendo lo que le parece que suena bien? Lo que siente o lo que le conviene. O lo que de pronto va a ocasionar una exaltación para usted. Porque el que habla por su cuenta busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero
y no hay injusticia en él. Y Cristo habló así, de esa forma. Esa es la forma que él habló. Usted también debería hablar de esa forma. No con sus ideas, sino con la verdad. Con la verdad de Dios. Ahora quiero decir algo adicional desde el mismo versículo, como segundo punto. Y lo que quiero decir es que la enseñanza de Cristo es verdadera porque Él busca la gloria de Dios. Primero, solo hay dos tipos de enseñanza, O viene de Dios o viene del hombre, la primera. El segundo es, la enseñanza es de Cristo es de Dios. Y por eso es verdadera. Volvamos al versículo otra vez. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Aquí está hablando Jesucristo. Pasamos de la denuncia a un contraste. Jesús dice, miren, el que habla por su cuenta está buscando su propia gloria, pero yo no soy así. Yo busco la gloria del que me envió. Y por eso es que mi enseñanza es verdadera. Y por eso es que no hay injusticia en mí. Y es aquí donde debemos detenernos y admirar ese grandioso carácter, ese glorioso carácter de Cristo. Piensen en quién es Cristo. Jesucristo estaba con el Padre, uno igual al Padre. Y Él dice, yo enseño, no mi verdad, estoy enseñando la verdad del Padre. Y por eso es que su enseñanza es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque no está buscando exaltarse a sí mismo. Él no tiene una agenda personal. Él no está aquí para impresionar a nadie. Él está aquí para glorificar al Padre. Y hermanos y amigos, si eso es lo que hace Jesús, una figura única en toda la historia de la humanidad, ¿quién más puede decir eso con total honestidad? ¿Quién más puede decir, yo no busco mi gloria, solo quiero que Dios sea glorificado? Nadie. Nadie en este mundo, solo Jesús. Este principio se repite una y otra vez en los evangelios. Noten lo que dice Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y luego él mismo lo dice en Juan 8:50. Dice, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. ¿Se da cuenta? Todo en Cristo fue para glorificar al Padre. Sus palabras, sus obras, sus decisiones, sus milagros, su muerte, todo fue hecho para glorificar al Padre. No había una doble intención, no había un deseo de llamar la atención. Él no hacía milagros para ser famoso. De hecho, muchas veces cuando sanaba a alguien, le decía, no se lo cuente a nadie. Él evitaba el espectáculo, él huía del protagonismo. ¿Recuerda cuando alimentó a los 5,000? La gente quiso llevarlo por la fuerza y hacerlo rey. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte él solo. Jesús no quería la corona sin la cruz. Él sabía que su misión no era ser el gran popular, sino ser obediente. La gloria no era suya, era la del Padre. Y por eso dice, mi enseñanza es verdadera. Quien solo quiere glorificar a Dios, no manipula la verdad. Y eso hizo Jesucristo, porque quien no tiene nada que esconder, no tiene nada que torcer. Y por eso añade esta frase hermosa y poderosa. Y no hay injusticia en él, no hay error, no hay pecado, no hay mancha. No hay corrupción. Jesús no tiene una doble agenda. No busca la aprobación humana. No está tratando de hacerse un nombre. Él vino a revelar a Dios, a mostrar al Padre. Y eso lo hace totalmente confiable. Aquí hay algo en lo que necesitamos reflexionar profundamente. ¿Puede imaginar una vida así? Una vida totalmente entregada a la gloria de Dios. No buscar protagonismo. No buscar querer impresionar a las personas. No quiere brillar. ¿Se imagina una iglesia así donde todo el mundo, un ministerio así donde todo el mundo está buscando la gloria de Dios, no la gloria del hombre? Piensa en un matrimonio así. Cuando uno vive para glorificar a Dios y no a sí mismo. Entonces, enseña con sinceridad, ama sin esperar recompensa, sirve sin buscar un reconocimiento, predica sin manipular,
Eso es lo que está haciendo Jesucristo. Y eso es lo que nos llama a todos a hacer. Porque si Cristo, el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, no buscó su propia gloria, ¿cómo se atreve a buscar su propia gloria usted? Hermanos, la verdad va de la mano de la humildad. Donde hay orgullo, hay engaño. Donde hay humildad, hay verdad. Cristo es verdadero, porque su corazón está totalmente alineado a la voluntad del Padre. Si usted quiere ser verdadero, si quiere vivir y enseñar con integridad, tiene que seguir ese mismo camino, buscar la gloria de Dios, no la suya. Y un tercer punto, la raíz de la incredulidad es el orgullo humano y la autoglorificación. Hasta aquí Jesús ya hizo una distinción clara. El que habla por sí mismo busca su gloria. Y el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero. Pero ahora, sin decirlo directamente, él deja claro que los fariseos no creían en él. ¿Y por qué lo rechazaban? ¿Por qué lo acusaban? ¿Por qué se burlaban de su enseñanza? No era porque no tuvieran suficiente evidencia. No era porque no tuvieran conocimiento. No era porque tuvieran una ignorancia bíblica. Eran expertos en la ley. ¿Saben cuál es la razón? El orgullo. El deseo de seguir siendo el centro. La autoglorificación. Y hermanos, eso es exactamente lo que sigue pasando hoy. La gente no rechaza a Cristo por falta de argumentos. Lo rechazan porque no están dispuestos a humillarse. Porque recibir a Cristo significa admitir que no es suficiente. Que no es sabio. Que no tiene razón. Que necesita ser salvado. Y eso es el corazón orgulloso de aquel que no quiere aceptar. Esto es algo que las Escrituras enseñan de principio a fin. Satanás cayó por orgullo. Recuerdan, él quiso ser igual a Dios. Adán y Eva pecaron por orgullo. Quisieron ser como Dios, sabios se creyeron. Los reyes del Antiguo Testamento, Nabucodonosor, Belsasar, fueron humillados por su orgullo. Los fariseos en tiempos de Jesús buscaban los primeros lugares, los saludos en las plazas, y eso se llama orgullo. Ellos todos querían ser rabinos. Saulo de Tarso, antes de llegar a ser Pablo, se gloriaba de su moralidad, de su religión, de su nacionalidad. La raíz del pecado, el veneno del pecado, es el orgullo. Es el yo queriendo ocupar el lugar de Dios. Pablo lo dice claramente en 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte delante de Dios. El evangelio es tan claro que a los orgullosos les resulta insoportable. Les dice que están perdidos. El evangelio les dice que necesita nacer de nuevo. Les dice que no puede salvarse a sí mismo. Les dice que solo Cristo, muriendo por usted, puede darle vida. Y eso al hombre moderno le ofende y le molesta. Le parece demasiado humillante, porque quiere él mismo salvarse, quiere él mismo negociar con Dios, quiere quedar bien delante de otros antes que reconocer su miseria. Mire cómo pasa esto hoy. Hay muchos que no son cristianos, no porque tengan un problema con Jesús, sino porque tienen un problema con su ego. Dicen, yo pienso diferente. Para mí esto no tiene sentido. Yo tengo mi propia fe, mi propia forma de ver las cosas. Pero eso no es un argumento teológico. No. En el fondo no lo es. Es puro orgullo. Es un hombre diciendo, yo no necesito a nadie que me salve. Yo mismo entiendo, yo mismo me guío. Yo soy suficiente, yo me basto. Y cuando el evangelio le dice, está perdido, entonces lo rechaza. Cuando le dice, debe nacer de nuevo, se ofende. Cuando le dice, solo la cruz le puede limpiar, le parece un insulto. ¿Por qué? Porque toca su gloria. Porque le baja del trono. Hermano o hermana, amigo que escucha, hay orgullo en su corazón. Está rechazando a Cristo porque no puede aceptar lo que lo necesita. Está defendiendo sus ideas, sus tradiciones, su propia justicia, en lugar de postrarse ante el Salvador. Jesús ya lo dijo en otra parte.
¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Ese es el punto. Mientras busque su gloria propia no puede creer. Esto no es un asunto de cerebro, de su mente, es un asunto de orgullo, de un corazón orgulloso. Y lo trágico es que el hombre no tiene nada de qué gloriarse, nada. ¿Acaso el mundo moderno es un ejemplo de sabiduría, de justicia, de amor? No. ¿Acaso nosotros individualmente tenemos una vida tan pura, tan justa, tan santa, que podemos pararnos delante de Dios y decir, ¿estoy bien? Por supuesto que no podemos. Y aquí volvemos a esa imagen hermosa con las que Jesús termina estas mismas palabras más adelante en ese capítulo, en versículos 37 y 38. Dice, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hay una fuente de agua viva. Cristo ofrece vida, perdón, libertad y ofrece salvación. Pero no puede beber de esa fuente de vida con un pecho inflado y lleno de ego. No lo puede. Tiene que agacharse, tiene que humillarse, tiene que reconocer su sed. Inclínese y beba y viva. Y esa es la invitación del Evangelio. No es una religión más, no es una idea bonita, es la verdad, es Cristo. Pero solo los humildes entran, solo aquellos que dejan su orgullo detrás, solo los que están dispuestos a decir, Señor, no soy nada, sálvame. Es un llamado a humillarse y a creer. Ya lo hemos visto hoy. Jesús no vino a hablar por sí mismo, ni a buscar su gloria, ni a impresionar a nadie. Él vino a revelar la verdad de Dios. Y esa verdad confronta nuestro orgullo. Nos dice que no somos suficientes. Nos dice que no tenemos nada de qué gloriarnos. Nos dice que si seguimos hablando desde nosotros mismos, buscando nuestra gloria, vamos a seguir perdidos, ciegos y sin esperanza. Pero Cristo no solo nos muestra el problema. Él es la solución. Él es el único que puede decir, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Él vino a vivir una vida perfecta. No había pecado en él. Todo lo hizo para agradar al Padre. Y esa perfección se dio en la cruz. No por sus pecados. Él fue a la cruz por los suyos y los míos. Fue quebrantado por nuestra glorificación. Él derramó la sangre por su orgullo y el mío. Sufrió la ira de Dios por nosotros, los rebeldes, los altivos, los que nos gloriábamos de nosotros mismos, para que pudiésemos ser perdonados. Y hoy Él le llama, agáchese, ríndase, reconózcalo, venga y beba. Yo soy el agua viva, yo soy la verdad, yo soy la vida. No siga de pie en su arrogancia buscando su propia gloria. No sea hijo de Satanás, como dice Job. Allí describe Job en el capítulo 41 a Satanás con todos los detalles. Y al final del capítulo le dice, Él es rey sobre todos los hijos de orgullo. Es decir, que si usted es orgulloso, ese es su padre, Satanás. Humíllese ante Cristo, crea en Él y vivirá. Vamos a orar. Señor nuestro, Dios eterno, hoy te damos gracias porque esta palabra es clara. Nos hablas con claridad, nos hablas con un amor que ni siquiera merecemos. Gracias por mostrarnos que la raíz de nuestro pecado no está en conocer, ni en aprender, ni en ser educados, sino en un corazón orgulloso. Y hoy particularmente queremos confesar que muchas veces hemos buscado nuestra propia gloria. Hemos querido hablar desde nosotros mismos en lugar de someternos a lo que dice tu santa palabra. Por eso te pedimos que nos perdones. Gracias por Jesucristo, Señor. El único que vino y vivió una vida perfecta, sin tacha, sin pecados. El único
en quien no hay nada de injusticia, el único que es verdadero. Y también te damos gracias porque Él no vino a exaltarse, sino que Él vino a dar su vida. Lo hizo por nosotros, lo hizo por amor, lo hizo por nuestra salvación. Y si hay alguien aquí en medio de nosotros que todavía está de pie en su orgullo, te pedimos que lo inclines hacia ti, que vea su necesidad, que vea la gloria de Cristo, que beba del agua viva para que pueda vivir. Restaura y salva y quebranta y sana a esa alma. Y hoy oramos para que esta iglesia no hable de sí misma, sino que viva para tu gloria. Y es en el nombre del único verdadero, el Señor Jesucristo, que te lo pedimos. Amén.